Decía Emmanuel Sieyès, uno de los teóricos constitucionalistas de la Revolución Francesa, del Tercer Estado, que no tiene demasiado sentido que existan dos cámaras de representación, porque si las dos están de acuerdo, una de ellas es inútil. Y si no están de acuerdo, una de las dos no representa la voluntad general. En España, eso de la libertad, la igualdad y la fraternidad siempre ha estado muy perseguido por los Borbones, que no les hizo mucha gracia. De hecho, tras la muerte del dictador, fue Franco quien devolvió la vida a un monstruo llamado Senado. ¡Vivan las cadenas! ¡Vivan las cadenas! ¡Vivan las caenas! Hijo natural de Isabel II y de la oligarquía dominante, el Senado español nació en 1834, con un propósito claro: defender a los señoritos de siempre frente a eso tan molesto que empezaba a articularse, llamado el pueblo llano. El monstruito creció a sus anchas hasta la llegada de la Segunda República, que trajo la unicameralidad, es decir, un único parlamento para representar al conjunto del país. Sayonara, baby. La República, que intentó poner fin a tantas cosas heredadas del siglo anterior. ¿Por qué entonces despertar de nuevo a la bestia tras el franquismo? ¿Por qué duplicar las funciones legislativas, las presupuestarias y las de control político? Pues muy sencillo, y no os engañéis, para lo mismo que había sido creado en el siglo XIX. Es una cámara como vigilante de los privilegios de los de siempre. El Senado se pensó como un dique. La ley para la reforma política, que fue la última ley franquista con la que se convocaron las elecciones de 1977, venía con rey, venía con el Senado, venía con la provincia. Y le dijeron a los españoles, aquí o todo o nada. Y claro, elegimos todo. Y nos quedamos con el rey y nos quedamos con el Senado. Se decía en aquel entonces que el Senado era una institución de representación territorial. Pero oiga, si se elegía en la provincia y no en las comunidades autónomas. En fin, y además, a cada provincia de partida se entregaba el mismo número de senadores. ¿Para qué? Para que hubiera una desviación calculada. De manera que si no ganaban los buenos, pese a que se primaban las zonas rurales, ¿qué iba a hacerse? Bueno, pues se hacía lo que siempre se ha hecho en España, darle al rey alguna posibilidad de tener la capacidad de inclinar la balanza. 41 senadores, entre ellos Camilo José Cela, fueron elegidos a dedazo por Juan Carlos I para que supiéramos quién seguía mandando en este país. Esas elecciones que celebramos del 77 vinieron con 41 senadores reales, que ninguno eligió. Resucitaron una institución de socorro, por si sus cálculos no salían bien, por si el Partido Comunista o por algún tipo de alianza tenían más votos de lo esperado. Así, por mucho que intentaran transformar el país, siempre estaba ahí el Senado para decirles, quietos, paraos. A mí me parece que lo más práctico es fomentar la mayoría natural. Ya salió el de Alianza. Mira que... Es lo lógico. Dos grandes opciones, la izquierda y la derecha. Y alternarnos en el poder. Es decir, unas veces mandamos nosotros y otras obedecen ellos. Como Sagasta y Canaleja. El Senado, por eso de que viene de Franco, es eso de Paco con la rebaja. ¿Que al régimen no le guste una ley del Congreso? Pues ala, le damos 2 meses para que se vayan enfriando. O le metemos enmiendas en el Senado. O incluso la vetamos. Y después la devolvemos al Congreso domesticada. Es decir, el Senado es una cámara a lo sumo de enfriamiento. Que una comunidad autónoma nos sale leninista o independentista, pues pulsamos el botón de pánico y ala, a aplicar el 155. ¿Que necesitamos una justicia a la medida? Pues aprovechamos la mayoría absoluta. Fijaos que con apenas el 30% de los votos, el Partido Popular tiene casi el 60% de los senadores. 149 de 266. Cuidado, y esa mayoría de voto se convierte en mayoría de veto. Estos 149 senadores permiten al PP nombrar a 4 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Os va sonando? De la misma manera, votan a la mitad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. ¿Os va sonando? Ocurre lo mismo con el Tribunal de Cuentas. ¿Os va sonando? ¿Seguimos con la tontería esa de que el Senado no sirve para nada? Como veis, la Cámara Alta es algo más que un balneario de lujo para unos cuantos jubiletas de la política española. Es verdad, los Fabra, los Tomás Gómez, los José Montilla, pero no importa que sean viejos, no. Lo que importa, lo esencial, es que sean obedientes. Yo me siento fenomenal.
sería capaz de comerme el mundo. Se suele decir que el PP y el PSOE han convertido el Senado actual en un cementerio de elefantes. Sí, pero de elefantes resabiados, para que los miembros de la familia terminen sus días con un buen sueldo, con tranquilidad, pero rindiendo aquello que les reclaman. Y para eso también les dan un presupuesto de viajes, una suerte de inserso un poquito más dotado. En el último año y medio, el Senado ha gastado más de 340.000 euros en 40 visitas. Claro, fuera de España. Y encima, con la poca vergüenza de no querer explicar los gastos para que lo entendamos todas y todos. No porque ya hablamos de la porque la democracia tiene una merced a la cárcel. Pero si empiezan a como que no hay cárcel, no sale ello, hombre. Muy bien, senador. No se le entiende una patata de lo que dice, pero oiga, qué bien lo dice, ¿eh? Alguien ha querido convencernos de que el Senado, no valía. Como habéis podido comprobar, el Senado sirve para muchas cosas, menos para las que nos vendieron en un principio. Lo que no es una Cámara de Representación Territorial. Al igual que pasa con el sistema electoral, el Senado, que estaba orientado a dar voz a aquellas zonas rurales con menos población, para que pudieran tener voz y voto en las partidas presupuestarias o en la legislación territorial. Todo quedaba como más o menos bonito, si no fuera porque el PP ha vaciado esa España rural. Y el Senado, realmente poder legislativo, no tiene. Su poder es solamente de veto, porque al final todo pasa por el Congreso de los Diputados. Y para el Senado solo caben dos caminos. Uno, que tampoco sería muy dramático, sería su disolución. El otro, una reforma radical. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que ambas soluciones pasan por reformar la Constitución española, porque el Senado está en la Constitución. ¿Para qué? Para que hacer ese cambio constitucional requiere la aprobación del Senado. El Senado al final vota para acabar con el actual Senado. ¿Veis la trampa, verdad? Pero cuando por ley natural mi capitanía llegue a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar algún día es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro. Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, a título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Cuando Franco dijo aquello de que todo tenía que quedar atado y bien atado, los franquistas, que después pasaron a ser los demócratas de la transición, incluyeron como una pieza esencial el Senado. A partir de ahora, y después de ver todo esto, seguir diciendo que el Senado no sirve para nada, solamente sirve para que el PP siga riéndose en nuestra cara y para que Franco, desde el Valle de los Caídos, diga: pues sí que se os podía dejar solos.